Adelante, doctor. Sí. Bueno, el título del artículo es Entre la otredad normal a la innovadora singularidad, el proceso de construcción familiar de la familia LGBT. Y bueno, dentro del contenido del artículo vamos a mencionar los antecedentes teóricos que vamos a definir a la familia, los tipos de familia y los datos estadísticos sobre los tipos de familia que hay en México, qué es sexo, género y orientación sexual y cómo se expresa a través de la familia, qué es heterosexismo, estrés de minorías y homofobia en la familia LGBT, la resiliencia LGBT, familiar y empoderamiento, la legislatura en México, adopción y subrogación, diferencias y similitudes entre la familia homoparental y heteroparental, cuáles son los retos a vencer por parte de los profesionales en salud mental. Y ya entrando en el artículo principal, se trata de un estudio cualitativo. Vamos a ver un poquito acerca de las diferencias de los estudios cualitativos y cuantitativos, la pregunta de investigación, el análisis de los datos, la discusión, los resultados principales y finalmente las conclusiones. Entonces, bueno, hay varias definiciones de familia. A mí me gustó la definición de Placeres y Oliver en el artículo Homoparental Family in Real Life and Current Family Diversity. Y bueno, define a la familia como aquellas redes que más allá del parentesco biológico se van a configurar como espacios de convivencia, de apoyo mutuo, de sostén emocional y material, de amor sin condiciones de género y el deseo de las personas que las conforman. Bueno, la familia homoparental va a ser aquella familia en las cuales las funciones de crianza van a ser realizadas por dos adultos del mismo sexo que van a mantener una relación de pareja. Otras definiciones que son importantes es la definición de parentesco, que tiene un vínculo legal, es una relación jurídica entre el padre y el hijo y que genera una serie de derechos y deberes recíprocos. La filiación, que tiene un significado importante en la ascendencia de los niños, equivale a la procedencia de los hijos respecto de sus padres, va a hablar acerca de la relación de origen y permite señalar pues, una ascendencia precisa a la persona física. La paternidad o la maternidad va a ser aquel vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, matrimonio u otra relación estable de efectividad análoga a esta. Bueno, los tipos de familia, hay diferentes tipos de familia, se reconocen 11 en México y la familia nuclear es la familia más frecuente, seguida de la familia extensa o la familia tradicional, la familia nuclear poligenética simultánea o la familia reconstituida y finalmente la familia homoparental o homomaternal, que es de la que vamos a hablar. ¿Cuáles son las alternativas legales para los canales de crianza homoparental? Bueno, hay diferentes formas en las cuales las parejas homoparentales pueden llegar a tener hijos. La primera es que uno de los miembros de la pareja haya tenido un hijo o una hija en una relación heterosexual anterior y decidan reconstituir la familia ahora con una pareja homosexual. Otra de ellas es la adopción, en la cual se va a adoptar a un niño. Y en el caso de las mujeres, llegan a optar por alguno de los métodos de asistencia médica, ya sea fertilización in vitro, inseminación artificial para la procreación. Y en el caso de hombres, bueno, hombres y mujeres, en caso de mujeres infértiles, pueden llegar a la gestación subrogada, en el cual se pide a una madre sustituta que desempeñe, bueno, un cuidado prematernal y que preste su útero para poder fecundar al niño, ¿no? Y bueno, entre los datos estadísticos en las familias mexicanas, solamente el 0.6% de las familias total en México son homoparentales. Al fin, total hay 30.2 millones de familias, 77% tienen como jefe de familia a un varón y 23% como jefe de familia a una mujer. 70.9 van a ser una familia nuclear, una familia como la conocemos, papá, mamá, niño, niña. 26.6 son familias extensas, 1.5 son compuestas o reconstituidas, y bueno, 0.6 a 0.9 van a ser familias homoparentales y de ellas 250,000 son nucleares y 172,000 van a ser parejas por mujeres. Hay más familias lesbomaternales que homoparentales. La expresión del género en la familia. Nosotros sabemos que a lo largo del desarrollo del niño van a haber ciertas características que se van a ir desarrollando durante su crecimiento. Entre ellas el sexo, que van a ser aquellos caracteres biológicos que definen a un hombre, una mujer o intersex. Los roles de género que se van desempeñando durante la crianza del niño y la orientación sexual, que es la atracción erótica y atractiva y emocional ante personas de diferente sexo o del mismo sexo. Los roles de género van a dar capacidades exclusivas. ¿Y cómo se van a ir configurando estos roles de género en la familia? Generalmente, o bueno, por lo que está heteronormado, se va a pedir a una madre esencial, que va a ser aquella que va a desempeñar cuidado, protección, nutrición a la familia, se va a encargar de la limpieza del hogar.
y el hombre que va a desempeñar un papel externo a la crianza de los hijos y va a ser principalmente el proveedor económico. Y también se espera que los roles de género se expresen en los hijos. Generalmente, bueno, se pide que los niños se comporten de cierta forma, las niñas de cierta forma, y finalmente, pues hay expresiones diferentes en cuanto a estos roles de género que van a repercutir finalmente en el funcionamiento familiar. ¿Importa realmente la orientación sexual de los padres para que los niños tengan una crianza o un funcionamiento normal? Según la teoría de los sistemas familiares de Farr, él habla que el desarrollo saludable de los niños depende más del funcionamiento y la adaptación de la familia que de la estructura familiar en sí. Esto nos da a entender que el funcionamiento familiar realmente no es diferente por la orientación sexual de los padres cuando los niños se encuentran en la edad escolar, y hay otras cosas que pueden repercutir en el crecimiento de los niños, entre ellos pues el estrés parental o el hecho de que haya conflictos entre la pareja y los problemas de conducta en el niño que no puedan resolverse por parte de los padres. El desarrollo saludable del niño va a depender más del funcionamiento de la familia funcional, de la calidad en la atención en el niño y que pues puedan establecer en él un apego seguro. Esto nos da pie a hablar acerca del heterosexismo, ya que las familias homoparentales van a luchar pues, en contra del heterosexismo y la homofobia, y el heterosexismo se define o estigma sexual se va a definir como un sistema de creencias culturales en los que las expresiones de la diversidad sexual son desacreditadas, excluidas, escindidas. Lo heterosexual va a ser normal y lo homosexual va a ser anormal. El heterosexismo finalmente va a favorecer puntos de vista sexistas y actitudes de rechazo u odio hacia la diversidad sexual, y finalmente pues todas las instituciones sociales, entre ellas económicas, educativas, religiosas y familiares, van a incorporar, legitimar y perpetuar siempre el estigma sexual. Y bueno, una de ellas es el Frente Nacional por la Familia, que muy objetivamente está en contra del matrimonio y de la adopción homoparental. El estrés de minorías se puede definir como aquel malestar psicológico sufrido por el hecho de no pertenecer a determinados roles sociales heteronormativos de género. El hecho de que los padres homoparentales se enfrenten al estrés de minorías finalmente va a repercutir en su funcionamiento. Algunos de los datos estadísticos que tenemos es que 202 personas LGBT fueron asesinadas del 2014 al 2016. Una persona en el mundo por pertenecer a la diversidad sexual muere cada 2 días. Y en nuestro país, 6 personas de la población LGBT mueren cada 2 meses. 65% de los mexicanos va a estar en contra de la adopción homoparental, 35% ha sufrido discriminación por sus jefes o compañeros de trabajo, un 26% fue despedido por su orientación sexual o identidad genérica, un 35% dijo que alguna vez se les negó el empleo por su orientación sexual y un 67%, según datos de la UNESCO, fue víctima de bullying durante la etapa escolar. Al hablar de estrés de minorías, nos referimos a aquello que va a repercutir en la población LGBT y que va a establecerse por medio del estigma, los prejuicios y la discriminación. Finalmente va a ser un estresor crónico que va a repercutir en la salud física y la salud mental de los individuos, y se sabe que niños y adolescentes de la población LGBT tienen más altas tasas de suicidio que la población general. La homofobia en las familias homoparentales es algo de lo que se sabe poco, pero hay ciertas actitudes negativas que están bien establecidas hacia la paternidad homoparental y hay algunos factores de riesgo que predisponen a que una persona tenga actitudes más negativas hacia la crianza homoparental. Entre ellos, el ser hombre, el tener altos niveles de conservadurismo político, nivel socioeconómico y educación más bajo, tener creencias tradicionales sobre el género y la familia, que haya marginación social, creencias rígidas sobre el género y estar constituido o percibir una institución tradicional en la familia. Y eso nos da entrada también a hablar un poco acerca de la homofobia internalizada o la homofobia. Para empezar, la homofobia es el temor, el rechazo o la aversión hacia las personas en razón de su orientación sexual, preferencia sexual, identidad y expresión de género, que se va a basar principalmente en estereotipos, prejuicios y estigmas. Y bueno, sí es importante diferenciar entre la homofobia y el heterosexismo, porque el heterosexismo simplemente escinde o elimina o percibe como anormal a la homosexualidad, y la homofobia pues es un rechazo directo y es un tipo de violencia que se ejerce hasta a ese tipo de población. La homofobia internalizada, pues indiscutiblemente la misma población LGBT va a tener actitudes negativas hacia la propia orientación sexual y va a perpetuar el estigma sexual.
Hablando un poco acerca de cómo la familia homoparental va a superar la homofobia, el heterosexismo, se va a construir en ellos pues un estado de resiliencia. La resiliencia se define como aquella adaptación positiva o la habilidad de mantener o recuperar la salud mental a pesar de la adversidad. Y en la resiliencia familiar va a comprender los procesos de afrontamiento, adaptación, los estilos de apego dentro del sistema familiar, al ser comprendido esta como una unidad funcional en base a ciertos procesos, entre ellos las creencias y valores que se constituyan en la familia, la organización dentro de los miembros de la familia y la capacidad de comunicación que haya entre ellos. Finalmente, hablando un poco de la resiliencia en la familia homoparental, se va a basar en el afrontar y sobreponerse a las crisis sociales y familiares, minimizar la vulnerabilidad, así como mantener la unión y la cohesión familiar, aun a pesar de aquellas influencias homofóbicas y heterosexistas de nuestra sociedad. ¿Cómo se va a construir esta resiliencia en la familia homoparental? Principalmente entendiendo el impacto de la homofobia, confrontando aquella homofobia internalizada, promoviendo la aceptación y el apoyo familiar y siempre mejorar la expresión y la regulación emocional entre los miembros de la familia. Una frase que me gustó mucho y que da entrada a lo que de lo que voy a mencionar más adelante es que aquel que conquista a otros es fuerte, pero aquel que se conquista a sí mismo es poderoso. Es una frase de Lao Tse. Y bueno, el empoderamiento homoparental en la población LGBT, incluyendo las familias homoparentales, va a fortalecer su autonomía y se va a poder empoderar a este grupo social por medio de la recopilación de aquellos aportes culturales y científicos que la población LGBT ha dado a lo largo de la historia, favoreciendo su autocuidado, sus habilidades y capacidades, así como el ejercicio práctico de sus derechos y capacidades, y creando siempre en la familia un ambiente democrático e involucrándose en la toma de decisiones. Es importante que al final de cuentas se va a empoderar a una población o a un grupo social minoritario, haciendo visible aquel grupo social que continúa siendo invisible debido al prejuicio social, político y religioso que lo va a seguir acechando. Y bueno, con respecto a la legislatura en México, la verdad es que han sido pocos años desde que se ha establecido la adopción y el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero el matrimonio homosexual y las familias homoparentales han existido a lo largo de la historia. En 1989, en Dinamarca, la reina Elizabeth III fue la primera en legalizar el primer matrimonio homosexual y en 1990, un año después, se quita a la homosexualidad en la lista de enfermedades de la OMS. Hasta la fecha, 29 países permiten la adopción entre personas del mismo sexo y en la Ciudad de México, en las reformas del Código Civil en el 2010, se permite el matrimonio igualitario y la adopción según los artículos 146 y 391 del Código Civil. Y antes de esto había trámites, se podía tramitar el acta de nacimiento, o sea, no diciéndole a la persona del registro civil que estaba con una persona o con una pareja del mismo sexo, pero sí les permitían adoptar. En el 2012 se permite la gestación subrogada y finalmente las familias LGBT van a luchar a partir de la gestación subrogada que se reconozca a sus hijos biológicos como propios. O sea, a pesar de que fueran hijos codescendientes consanguíneos, no había una legislatura clara para que pudieran ser reconocidos como hijos biológicos de estas familias. En 2013 se da paso al derecho a la elección y orden de los apellidos. Estamos acostumbrados a que generalmente el papá va a llevar el primer apellido y la mamá el segundo apellido, pero cuando son parejas del mismo sexo las cosas cambian un poco. Y finalmente se van a considerar anticonstitucionales todos aquellos códigos civiles y artículos que hablen que el matrimonio va a estar constituido por un hombre y una mujer. Y finalmente en el 2017 un tema relevante es el de la gestonormatividad. Cuando la pareja del mismo sexo se separa y ya tienen hijos, generalmente era el padre biológico el que se quedaba con los niños, haciendo que el otro padre perdiera sus derechos y que se sintiera excluido, y esto ha cambiado a partir de esta nueva legislatura. Existen diferencias entre las familias hetero y homoparentales. Con respecto al funcionamiento familiar, Erich y colaboradores hablan en su artículo que no existen diferencias en la conducta del niño y se va a encontrar una misma tasa de incidencia en cuanto a las conductas antisociales del niño o aquellas conductas disruptivas a lo largo de su desempeño escolar, sean o no de diferentes familias. En cuanto a las habilidades parentales o vínculos padres e hijos, Everett hizo un estudio en el cual 283 padres homosexuales con hijos adoptados se les aplicó la prueba de PAT que exploraba a su vez el vínculo padre-hijo y encontraron que había un buen vínculo entre ellos. Hablando un poco del apego seguro, Robert y colaboradores hablan que los niños de familias homoparentales van a mostrar
van a mostrar buenos niveles de apego autónomo y seguro y van a mostrar menores tasas o menores frecuencias sobre aquel apego preocupado o desorganizado en comparación de las parejas heterosexuales. Los estudios a favor de la familia homoparental. En ninguno de los estudios realizados en los últimos 30 años, en los 3 países donde más se ha estudiado las parejas homoparentales, que ha sido Dinamarca, Suiza y Holanda, no se han encontrado diferencias en cuanto a la preferencia sexual de los niños, el rol de género que van a desempeñar, la identidad de género, aquel comportamiento del niño, el funcionamiento cognitivo o el ajuste escolar. En este estudio de Tasker y Patterson, que es un estudio de cohorte donde se evaluó a 25 adultos a quienes se les siguió durante 16 años, hijos de familias homoparentales, se identificó que 23 de ellos van a tener una orientación sexual heterosexual, el que va a ser la misma frecuencia que hay en la población con respecto a la homosexualidad. Las implicaciones en la salud mental. Como profesionales de la salud mental, pues nos implicamos a nuevos retos para tratar a estas familias, porque no son familias como las que conocemos actualmente, por lo que es importante eliminar prejuicios como el hecho de creer que la orientación sexual no se transmite por la educación, la orientación sexual no se adquiere por los padres, es importante saber que no se adquiere por los padres, los roles de género se aprenden de más de una figura en la vida del niño y no exclusivamente de los padres y madres, y el funcionamiento y desarrollo emocional de un niño va a depender de muchos factores que no se va a relacionar con la sexualidad de los padres. Hay prejuicios que han estado presentes a lo largo de la historia de la psiquiatría y entre ellos es la errónea creencia de la presencia obligatoria de una figura masculina y femenina en el hogar para el desarrollo sano y armónico del niño. Las teorías psicodinámicas que aún consideran como patológica la estructura psíquica de la identidad homosexual y aún más la conformación de una familia homoparental. Entre estos prejuicios está el hecho de que los niños tendrán confusión en la identidad de género, van a tener vergüenza por tener 2 padres homosexuales, van a ser víctimas de agresión sexual por los padres y habrá dificultad para recibir un modelo de género diferenciado. Bueno, ya dando entrada un poco al artículo principal, Between Abnormal Otherness to Groundbreaking Uniqueness, the Family Construction Process of the GLBT Family, entre la otredad normal a la innovadora singularidad, el proceso de construcción familiar de la familia LGBT. Es un artículo de la revista Journal of Homosexuality que tiene pues, un factor de impacto bajo, es de 1.82, es de Filadelfia, Pensilvania, y fue publicado el 18 de abril del 2019. Se trata de un estudio cualitativo basado en el enfoque fenomenológico. El objetivo principal de la investigación fue ilustrar la experiencia de la familia LGBT en Israel. La pregunta de investigación se va a centrar principalmente en cómo los hombres homosexuales y las mujeres lesbianas van a experimentar el concepto de familia, y la elección de los encuestados fue a través de la técnica de muestreo estratificado intencional. En Israel tienen un buen sistema de codificación acerca de la constitución de las familias y fueron los propios entrevistados los que fueron diciéndole a diferentes familias que conocían que participaran en el estudio. Hablando un poco acerca de la investigación cualitativa, porque generalmente aquí en las sesiones hablamos de estudios cuantitativos, generalmente, una definición que me parece importante de Taylor y Bogdan es de que se trata de aquella investigación que produce datos descriptivos con las propias palabras de las personas habladas o escritas y por medio de la conducta observable. Lecomte en el 95 habla de que los estudios cualitativos van a ser una categoría de diseños de investigación que van a extraer descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, fotografías o películas. O sea, es diferente a la constitución de un estudio cuantitativo. Hay características principales en los estudios cualitativos, entre ellos de que la investigación es inductiva, va de lo general a lo particular, ve a las personas desde una perspectiva holística y el método de investigación es naturalista. Lo importante es observar el fenómeno y el entrevistador o el investigador va a ser autorreferencial. O sea, la propia experiencia subjetiva del entrevistador puede influir en los resultados de este tipo de investigaciones. Las diferencias entre los tipos de investigación, en cuanto a la investigación cuantitativa, sabemos que el enfoque es más positivista, es deductivo, es objetivo, lo importante es llegar a resultados medibles, reproducibles, es paramétrico, lo importante es responder preguntas y va a haber buena validez externa. En cambio, la investigación cualitativa pues tiene un enfoque más fenomenológico, inductivo, humanista. Lo importante de los estudios cualitativos es conocer, se va a orientar más al proceso que a los resultados, obteniendo datos ricos y profundos. Lo importante es hablar acerca de la fidelidad del texto en el método. Se va a limitar principalmente a preguntar
y va a tener fuerte validez interna. Esa va a ser una de las debilidades de este artículo, que va a tener poca validez externa por el hecho de que, bueno, pues habla de familias homoparentales en Israel que tienen normas y un contexto sociocultural diferente al nuestro. Hay varias preguntas de investigación en este artículo, entre ellas el cómo se desarrolla la familia y la unidad de la misma, qué significado van a atribuir los participantes a su familia y qué estatus conciben dentro de la familia, cómo se representa la dinámica de pareja y de padre-madre, cómo se caracteriza el sentimiento de unión con el niño y el nivel de aceptación dentro de la familia, cómo se definen los roles de género dentro de la familia y cómo se mantiene la tensión entre el conservadurismo y qué tipos de vínculos existen entre las normas socioculturales y la experiencia familiar. Las características de las personas encuestadas: la edad va a ser de 27 a 56 años, con una mediana de 39, todos de religión laica, estatus socioeconómico medio alto, tipo de relación en un promedio de 8 años, el número total de familias fueron 34 familias, la edad de los hijos comprendía de los 6 meses a los 15 años y el número de hijos era de 1 a 3, con una media de 2. El proceso de investigación se trató de una entrevista semiestructurada que tuvo una duración de 1 hora y media. Se permitió grabar, transcribir y utilizar el material de forma anónima. El entrevistador pudo dirigir la discusión hacia 3 temas importantes y es de los que vamos a hablar: la crianza, la pertenencia en la familia y el autoempoderamiento. El análisis de resultados se permitió de construir y reconstruir los datos en bruto, descubriendo y reconstituyendo términos que anteriormente se conocían en base a la experiencia familiar. El primero de ellos es entre la sociedad normal y sus márgenes, que habla de aquella experiencia fluctuante que va a tener la familia homoparental ante el hecho de pertenecer a un grupo marginal o ser un elemento principal en la sociedad. Entre lo interno y lo externo, que va a hablar del rango que va desde estar dentro de una familia hasta sentirse como un extraño sin un estado paterno claro, y entre lo conservador y lo innovador, que va a describir principalmente un sentido de libertad, autenticidad y autorrealización, o mantenerse fijo marginado en el otro extremo a nivel social. Dentro de los términos utilizados en el análisis, habla de las opciones de crianza, que puede ser biológica o autónoma, y la no biológica o social. La biológica autónoma es aquel vínculo consanguíneo que hay entre padre e hijo, y la no biológica o social es la que se consigue por elección. Lo que realmente importa, según el artículo, es lo que sucede dentro de la unidad familiar y no los lazos consanguíneos o el vínculo parentolegal. En cuanto a los modelos de crianza, conocemos el modelo de cocrianza, en donde siempre va a estar presente una figura femenina y una masculina, y el modelo del mismo sexo. El modelo de cocrianza está basado en el concepto social en el que la mujer va a desempeñar un papel suave, nutricio y reconfortante que va a envolver al niño o al hijo recién nacido, dejando al padre con el deber de cuidar todo lo que está fuera del hogar. Y basado en el mismo sexo, habla de la experiencia de crianza que se va a combinar con un estado de resiliencia y empoderamiento para recuperar, en el caso de hombres homosexuales, su capacidad para desempeñar un papel maternal. Dentro de los resultados, las conceptualizaciones arrojan 3 desafíos parentales que resaltan la experiencia familiar del entrevistador. La primera es la singularidad o la marginalidad social, que se conceptualiza como el hecho de pertenecer a una minoría social y el hecho de superar dicha marginalidad. La pertenencia entre lo interno y lo externo, que es la capacidad de sentirse como un miembro importante de la familia, aunque no se compartan vínculos sanguíneos. Y la autorrealización entre lo conservador y lo innovador, que es la satisfacción del rol que se funge, así como la propia autodeterminación de desempeñar un papel esencial dentro del núcleo familiar. Entrando hacia la primera parte que habla acerca de la marginalidad social, lo primero es combinar la homosexualidad, la sociedad y la familia. Elegir salir del armario requiere desafiar la marginalidad social dominante. En el caso de Yaron, padre de 49 años, él describe: me enfrenté entre permanecer oculto en el armario y saber que esto conduciría finalmente a una boda. Decidí entre vivir mi vida en secreto, en una mentira, o salir del armario y buscar otra forma de ser padre. En cuanto a la necesidad de ser padre o madre, la respuesta al que quiero ser padre, fue clara, a pesar de que el cómo voy a lograr ser padre o madre, quedó sin respuesta. Siempre, en el caso de Alon, padre de 40 años por adopción, él describe: siempre quise tener un hijo, sabía que quería ser padre y que eso no estaba en conflicto con el hecho de que yo fuera gay. Para mí estaban claras las dos cosas. En la marginalidad social no va a haber reglas claras en el ejercicio de la paternidad. Un miembro va a buscar ejercer el derecho a ser padre o madre a través de la negociación. En el caso de Rina, mujer de 41 años, madre biológica por donación, describe que llegué a una etapa de mi vida en la que quería ser madre. Le dije a ella que estaría bien si quería ser parte de esto y también estaba en su derecho de negarse. No voy a forzarte porque la necesidad es mía.
En las mujeres encuestadas se percibió una sensación de fortaleza interna, así como una convicción de que la mujer podría asumir roles masculinos tradicionales. En el caso de Galía, mujer de 41 años, madre a través de paternidad compartida, describe: yo no quería 50-50 para la crianza de los hijos. Es importante que la identidad del niño tenga un padre, pero le pedimos que no participara en las decisiones diarias. Queríamos que el centro estuviera aquí. La mayoría de los hombres con los que tratamos querían más. Finalmente, la mayoría de los encuestados va a optar por una crianza total, hacerse cuidado completamente del cuidado de los niños, autónoma y exclusiva. La marginalidad social nos habla también de que la crianza de los hijos ofrece un camino para la autoexploración y la madurez en el proceso de aceptación social. En el caso de Alona, madre de 31 años, biológica por donación de esperma, describe: cuando tienes una familia es más fácil digerir el hecho de que tienes dos madres a pensar que vives con dos mujeres lesbianas. El rigor diario de la crianza de los hijos va a colocar a la familia en el centro de la experiencia y va a romper las barreras que hay entre ellos y la comunidad. La homosexualidad va a tomar entonces un papel secundario en la crianza de los hijos y va a romper las barreras sociales circundantes. Esto es muy importante porque finalmente la crianza va a enfatizar una autodeterminación que puede ser identificada y apreciada por la comunidad. Si la comunidad ve que los hijos de familias homoparentales son criados de forma natural y que ellos no van a tener ningún conflicto en su desarrollo, finalmente va a ser parte del proceso de permitir la legitimidad interna del derecho de ser padre o madre, que es un derecho que tenemos todos. Y los márgenes sociales o la marginalidad va a perder su singularidad y van a originar un cambio social, donde la definición tradicional y exclusiva de familia va a comenzar a perder su significado y superioridad. Finalmente, las personas que compiten por el cambio social, desde la interacción conjunta, o sea, el hecho de que las familias homoparentales y sus hijos convivan en la misma escuela con hijos de padres heterosexuales, van a tener un mejor cambio a nivel social que aquellos que producen cambios creando luchas radicales desde la periferia. Entre lo interno y lo externo, la entrada de un niño en la familia va a crear una brecha entre el padre o la madre primario, el cual está unido con él o el niño en un vínculo simbiótico, a diferencia del padre secundario, el cual busca pertenecer. Solo cuando mejora la capacidad del otro padre, o sea, del padre no biológico, y rompe los límites de las normas tradicionales y fortalece su estado parental, podrá sentir un vínculo más inclusivo con su hijo o hija no biológica. En el caso de Dalia, madre no biológica de 41 años, ella describe: me sentí como un hombre después de que su esposa da luz. Deja de tener atenciones con él porque todo el cuidado es para el bebé. De repente dejas de tener una pareja, te quedas sola con alguien que está tomando un camino diferente al tuyo. Tuve que decirle en varias ocasiones que yo también estaba presente. Entre lo conservador y lo innovador. Las familias homoparentales, al escapar de aquella creencia dominante basada en el concepto padre, hombre, madre, mujer, se ven obligados a adoptar nuevas convenciones, lo que les permite escapar de los roles normales de género. En el caso de Yocha, hombre de 36 años, padre de gemelos a través de subrogación, describe que los hombres homosexuales poseemos un espectro emocional más amplio que nuestros homólogos heterosexuales. Tenemos una estructura cerebral diferente a la de ellos, por lo que no creo que a mis hijos les falte una experiencia emocional o educativa que les estemos negando por el hecho de no tener una madre. El dominio materno de la sociedad crea en los padres homosexuales nuevas convicciones, desafiando el rol exclusivo de la madre para la crianza y adoptando nuevos roles como parte de una nueva imagen de ser padre. Yaron, hombre de 49 años, padre no biológico a través de paternidad, describe que durante la infancia el niño me vio como un padre, pero a medida que creció, su madre biológica le hizo hincapié en que solo existía su padre biológico. Estaba más preocupada porque la gente pudiera decir en el jardín de niños o en la escuela, negándole el hecho de que le dijera a los niños de su edad que vivía realmente en casa con dos padres. Entre lo conservador y lo innovador, los juegos de rol se van a sobreponer a la necesidad de desempeñar roles estrictos dicotómicos, padre y madre, en donde uno desempeña el papel tradicional de madre y de padre, utilizando ahora roles multifacéticos y dinámicos en la pareja para cubrir las necesidades emocionales del niño. Adir, padre de 39 años, por adopción, describe: entre los dos hay una división del trabajo que se basa más en cómo somos y no en algo definido. El niño emocionalmente se abre conmigo porque yo soy más emocional. Sin embargo, mi pareja tiene más tiempo con el niño, tanto técnica como físicamente. Mi hijo habla conmigo sobre su identidad, sus preocupaciones y sus luchas. Su lenguaje emocional se lleva conmigo porque yo soy más sensible. En la discusión, un modelo esquemático acerca de este estudio muestra el proceso de construcción familiar caracterizado por una dialéctica de divisiones e integración en 3 periodos principales, que yo creo que la mayoría de las familias finalmente va a vivir.
Entre ellos va a ser la precrianza, que va a enfrentarse con la otredad y va a describir los márgenes sociales y lo que conocemos comúnmente como familia. La familia en la infancia, que va a buscar la pertenencia entre cada uno de los miembros por la familia y va a ir entre lo externo y lo interno de la misma familia. Y el establecimiento de la familia, que va a finalmente hablar de la autorrealización entre los miembros y va a ir de lo conservador a lo innovador. En el proceso de precrianza, la posibilidad de crianza LGBT se va a enfrentar con la otredad. ¿Pero qué es la otredad? Es el sentimiento de diferencia percibido y definido por encontrarse en el margen social y se va a expresar al definirse homosexual. Podré ser padre a pesar de que tenga una orientación sexual diferente, y esto se va a enfrentar con el hecho de que hasta que la pareja homoparental tenga lugar y una posición libre e integradora sin restricciones, aún con los límites de la sociedad, y se enfrente a esta para poder ejercer su paternidad, va a poder criar a un niño. La posibilidad de crianza LGBT se va a medir por la capacidad del sujeto LGBT de crear una familia como parte de una corriente social preestablecida. Finalmente, la crianza LGBT se va a enfrentar con la otredad. La familia en la infancia va a hablar acerca de la pertenencia de los miembros de la familia, que va a fortalecerse por medio de la unión familiar, la resiliencia familiar, y aquella unión familiar va a ser aquella unión entre el padre biológico, que va a interactuar con el niño y las necesidades de este, y el padre adicional, o el segundo padre, que va a proporcionar una amplia gama de capacidades parentales, emocionales y funcionales en el niño, haciendo que el niño finalmente tenga aquellas necesidades emocionales y las tenga cubiertas. Pertenencia también habla de cooperación en la familia, de preservación familiar y de una relación recíproca entre ellos. Finalmente, la pertenencia se describe como la forma en que cada miembro de la familia ve la atracción, la cercanía y el compromiso con el resto de los miembros de la familia. El establecimiento de la familia va a hablar de la autorrealización. Definimos la autorrealización como aquel sentimiento que tiene una persona sobre la forma en que maximiza su potencial interno, y se desarrolla a partir de la decisión de permanecer fiel a la orientación sexual o a través de mantener el derecho de ser padre. Se va a enfocar principalmente en dos cosas. Número uno, en la cuestión de la libertad, que se manifiesta en la tensión que existe entre quienes guardan la tradición y quienes quieren buscar reformar el concepto de familia, y los roles de género en la crianza y la familia, que pues se pueden establecer roles dicotómicos, madre-padre, o roles multifacéticos. Y la dicotomía de los roles parentales se va a modificar de acuerdo con la capacidad de que el rol emocional típico del padre o la madre no esté siempre en línea con la persona que ocupa ese cargo. No se trata que uno de los padres ejerza funciones maternales y que el otro padre ejerza funciones paternales, o viceversa en el caso de mujeres lesbianas, sino se trata de que cada uno juegue roles multifacéticos y finalmente cubran las necesidades emocionales del niño. En el camino hacia la autorrealización parental, hablamos de la precrianza, que se va a enfrentar con la otredad y la posibilidad de la crianza. ¿Cuáles son las necesidades o deseos de esta familia? Se van a liberar finalmente del conservadurismo. ¿Va a haber una paternidad biológica formal o van a establecer la crianza por medio de la adopción? En la familia en la infancia nos vamos a enfrentar con la pertenencia y la resiliencia entre cada uno de los miembros de la familia para poder unir aún más el vínculo entre cada uno de ellos por medio de la reciprocidad, la cooperación, la unión y las brechas entre cada uno de los pares. Finalmente, la cohesión familiar va a jugar un rol esencial en la familia en la infancia, y en el establecimiento de la familia, finalmente el miembro va a tener un sentido de libertad, ejerciendo roles multifacéticos, teniendo una validez externa por parte de la sociedad, una validez interna entre cada uno de los miembros de la familia, y va a haber siempre un juego de roles entre cada uno de ellos, llegando finalmente a la autorrealización. Durante el proceso se van a deconstruir y reconstruir los principios familiares básicos, es decir, la familia va a adoptar nuevos términos y nuevas definiciones con respecto a la paternidad, el género y la familia. Parte de las conclusiones, la familia homoparental, que alguna vez se consideró marginal, se expresa ahora con fuerza y resiliencia, reflejando los valores de fuerza interior, autodeterminación y validación interna. Este tipo de familia se ha identificado con un sentido gradual de liberación en las normas sociales respecto a la paternidad y el concepto de la familia, creando finalmente un cambio social. El estudio logró descubrir el vínculo entre el desarrollo de una persona como padre o madre, como miembro de una familia y como pareja, así como el proceso multifacético a su autorrealización.
Las fortalezas del estudio radican en su peculiaridad, validez interna y enfoque fenomenológico, y las debilidades se encuentran asociadas a la población de origen, la reproductibilidad y la validez externa. Como profesionales de la salud mental nos vamos a enfrentar con retos que van a ser importantes que se trabajen día con día en el caso de que nos enfrentemos con familias homoparentales y con la crianza de los hijos, eliminando prejuicios sociales y personales, y es importante colaborar en conjunto con políticas y métodos de intervención para minorías sociales. Esta frase de Mahatma Gandhi me gustó mucho para la conclusión y nos describe que mucha gente, especialmente la ignorante, desea castigarte por decir la verdad, por ser correcto o por ser tú. Nunca te disculpes por ser correcto o por estar años por delante de tu tiempo. Si estás en lo cierto y lo sabes, que hable tu razón. Incluso si eres una minoría de uno solo, la verdad seguirá siendo la verdad. Gracias. Muchas gracias, doctor.